¿Qué pasa, estudiantes? Vamos a ver hoy pues un concepto muy importante que es el concepto de velocidad. Y también vamos a compararlo con otro concepto también igualmente importante que es el concepto de celeridad. Vamos a ver que se parecen mucho, pero que tienen unas diferencias bastante importantes. Bueno, pues de mano, recordar qué es la velocidad. Es un concepto muy básico, lo utilizamos en nuestro día a día. La velocidad, de forma genérica, conceptualmente hablando, siempre la podemos expresar como el espacio partido por el tiempo, ¿vale? Es decir, es la distancia que yo recorro dividida entre el tiempo invertido en recorrer esa distancia. En el sistema internacional, las unidades de medida de la velocidad sería el metro partido por segundo, pero nosotros estamos acostumbrados a hablar casi, diría yo, más en kilómetros partido por hora, ¿vale? Los coches por la carretera, los aviones cuando vuelan o nosotros cuando corremos. Es muy importante que distingamos entre lo que nosotros en nuestra vida cotidiana conocemos como velocidad y lo que lo que se usa en el contexto de la física, ¿vale? El concepto de velocidad no es el mismo exactamente en la física que en nuestra vida cotidiana. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que recordar es que la velocidad es una magnitud de carácter vectorial. ¿Qué significa que es una magnitud de carácter vectorial? Bueno, significa que yo la puedo representar con un vector, con una flecha, ¿vale? A modo de resumen y a modo de repaso, diríamos que un vector tiene una serie de propiedades que son la dirección, el sentido, el módulo y el punto de aplicación. Es decir, cualquier magnitud en física que yo pueda representar con una flecha, que yo pueda decirle va hacia allí o está en esta dirección o tiene tal cantidad, pues consideremos que es una magnitud vectorial y la velocidad lo es. Por ejemplo, si yo digo que voy en coche desde aquí hasta el pueblo de al lado, puedo indicar exactamente cuál es la dirección de mi desplazamiento, es decir, la línea sobre la que estoy recorriendo dicho desplazamiento, cuál es el sentido, si voy hacia allí o hacia aquí, y cuál es el módulo, es decir, a qué velocidad numéricamente hablando voy. El punto de aplicación ya sería, bueno, para el caso, por ejemplo, de un coche en movimiento no tiene mucho sentido, pero bueno, también es una propiedad más de los vectores. Antes habíamos comentado que la velocidad en nuestra vida cotidiana no es lo mismo que la velocidad tal y como nosotros nos referimos a ella en el contexto de la física. Pero sí que existe un concepto que se adapta mucho mejor al uso que nosotros damos de la idea de velocidad, que es el concepto de celeridad, ¿vale? ¿Y qué es la celeridad? Bueno, pues la celeridad, lo primero es que es una magnitud escalar. Si es una magnitud escalar, significa que no me importa ni la dirección ni el sentido de esta magnitud. Es decir, solamente tengo en cuenta el valor. Y es lo que realmente nosotros hacemos en nuestro día a día. Cuando yo digo que yo voy a una velocidad de 20 kilómetros por hora en mi bicicleta o bueno, el transporte que sea, realmente ese concepto para la física no es velocidad, es celeridad, ¿vale? Porque no importa o no tengo en cuenta ni la dirección ni el sentido del desplazamiento, solo me importa el módulo, por así decir, es decir, el valor. Vamos a ver un par de ejemplos aquí, ¿vale? De qué sería cada uno de esos conceptos. Si vamos en orden, habíamos hablado primero de la velocidad como vector. Bueno, pues ahí vemos claramente representados eh, primero los vectores de posición, ¿vale? Los vectores de posición, que ya hemos hablado de esto en otros vídeos, bueno, son estos vectores que indican las posiciones que está ocupando un móvil en un momento determinado. En este caso, por ejemplo, el R1, que en realidad debería llamarse R2, es un fallo de este esquema, apunta a la posición de S2, y el R2, que debería llamarse R1, apuntando a la posición del S1. Bien, entonces, la velocidad en este caso, como bien decía, es una magnitud de carácter vectorial y por tanto debe ser calculada como tal. Entonces, eso implica que esta velocidad, en el contexto de la física, realmente lo que está calculando es el desplazamiento dividido por el tiempo. Es decir, no el espacio recorrido, sino lo que se desplaza un móvil. Dicho de otra manera, este desplazamiento, que vectorialmente lo que estaríamos calculando como la diferencia entre el vector R2 del vector R1, dicho de otra forma, sería este vector azul que está aquí representado,
Ese es lo que nosotros entendemos como desplazamiento. Y ese valor de desplazamiento, que es una magnitud de carácter vectorial, es la que estaríamos dividiendo entre el tiempo para calcular nuestra velocidad. Por tanto, la velocidad, por definición, sería la división, la fracción del desplazamiento partido por el tiempo. Como esto es un vector, pues eso implica una serie de cuestiones, ¿vale? La primera es que el resultado que obtendremos será otro vector. Es decir, pues lo que ya habíamos comentado. En consecuencia, de aquí se deduce que tendrá una dirección, un sentido y un módulo. Es decir, tendrá un valor, un hacia dónde va y un sobre qué línea se está desplazando. Y esto no tendría mucha más importancia si no fuese porque podemos obtener resultados con cierta curiosidad, ¿vale? Para ello, primero vamos a ver qué sería la celeridad y cómo se calcula, aunque ya lo hemos definido, y vamos a comparar qué tipos de resultados podemos obtener en un caso y en otro. La celeridad, sin embargo, en otro caso, es la fracción o es la relación que existe entre el espacio recorrido y el tiempo. Es decir, aquí sí estoy teniendo en cuenta el camino que estoy siguiendo cuando paso de un punto a otro, a diferencia del caso de la velocidad, que lo que tendría en cuenta es solamente el vector de desplazamiento. Bueno, pues al tener en cuenta esto, el resultado sería que la celeridad es la relación o la división entre ese espacio recorrido y el tiempo invertido. Y esto implica entonces que aquí no tengo que tener en cuenta ningún tipo de dirección, ni sentido, ni nada por el estilo. Además, los resultados que voy a obtener cuando calculo la celeridad siempre van a ser positivos. Lógicamente, como si yo voy en coche por ahí y digo que voy a 30 km por hora, pues eso sería una celeridad. No tendría ningún sentido decir que voy, por ejemplo, a menos 15 km por hora. Y los resultados que vamos a obtener en el caso de la velocidad serían, bueno, pues podríamos tener velocidades positivas, podríamos tener velocidades cero, esto también lo comparte la celeridad, y podríamos obtener velocidades negativas. Y entonces aquí es donde nos encontramos una cierta discrepancia con respecto a la celeridad. En el caso de la celeridad, pues no voy a obtener resultados negativos, pero en el caso de la velocidad sí. Es más, para el mismo movimiento podríamos obtener de forma muy sencilla, es decir, muy habitualmente, distintos resultados entre la velocidad y la celeridad. Vamos a poner un ejemplo que se va a entender perfectamente. Supongamos que yo tengo un objeto que se está moviendo trazando una trayectoria no definida, ¿vale? Y pasamos, por ejemplo, por el punto S1 y por el punto S2. Si yo quisiese calcular el espacio recorrido, pues entonces lo que haría, perdón, la celeridad, lo que tendríamos que tener en cuenta es cuál es el espacio que recorre entre los puntos S1 y S2, ¿vale? De manera que dividiríamos ese resultado entre el tiempo invertido y ahí tendríamos la celeridad. Y ya vemos que si lo que quiero calcular es la velocidad media, al trazar la recta que va desde el punto S1 al punto S2, observamos que pues, la distancia es diferente, ¿vale? En consecuencia, el resultado sería distinto. Pero tenemos casos más llamativos todavía. Por ejemplo, un caso en el que yo parto de un punto o paso por un punto 1, S1, hago mi trayectoria y vuelvo al punto S1. ¿Qué va a pasar en este caso con la celeridad? Bueno, pues que la celeridad tendrá un valor positivo. Es decir, nosotros hemos trazado una trayectoria, por lo tanto tendremos una distancia recorrida y por lo tanto habremos hecho ese camino con cierta velocidad, es decir, un espacio recorrido entre un tiempo. Pero si yo calculo la velocidad como es un vector y lo calcularíamos con el incremento del vector de posición con respecto del tiempo, cuando yo hago este cálculo me doy cuenta de que el vector de desplazamiento es cero, porque he iniciado y he finalizado mi trayectoria en el mismo punto. Por tanto, tendríamos 0 dividido entre el tiempo que hayamos invertido, que ese sí, pues no será 0, pero el resultado de esta operación sí que será 0. Y entonces aquí tenemos un caso en el que la celeridad tiene un valor, es decir, es mayor que 0, pero la velocidad no. Bueno, pues es un caso que se puede dar perfectamente. Podemos tener también otros casos en los que las velocidades sean negativas. Eso va a ocurrir cuando los desplazamientos sean negativos.
De eso ya hablamos en un vídeo anterior. Si yo tengo un desplazamiento negativo que habitualmente, bueno, se va a dar en el caso en el que, por ejemplo, yo estoy volviendo en un camino de vuelta, digamos, hacia el origen de coordenadas, cuando calcule su velocidad correspondiente, obtendremos que el resultado será negativo, ¿vale? Una cuestión importante es que en todo momento yo estoy hablando de dos conceptos, pero tienen apellido. Y es que estamos hablando de celeridad media y de vector velocidad medio, ¿vale? Eso implica que yo estoy teniendo en cuenta, en el caso de la celeridad, por ejemplo, un espacio recorrido, ¿vale? En un tiempo invertido. Y en el caso de la velocidad, pues también estoy teniendo en cuenta un desplazamiento entre un punto inicial y un punto final y el tiempo invertido. Pero también dispondríamos de dos versiones un poco distintas, tanto de la celeridad como de la velocidad media, que sería la celeridad instantánea y la velocidad instantánea, ¿vale? Es decir, la celeridad instantánea, vamos a poner, por ejemplo, c sub i, que sería la velocidad concretamente, velocidad en un momento determinado. Y luego tendríamos, bueno, la velocidad no, la celeridad, de hecho, la celeridad. Y luego tendríamos la velocidad media, perdón, la velocidad instantánea, que también es un vector, por cierto, que sería la velocidad en un momento determinado. ¿Qué pasa? Que para calcular este tipo de magnitudes necesitamos un tipo de cálculo un poco más avanzado, ¿vale? Que es el cálculo con límites, derivadas, etcétera, etcétera. Correspondería a un vídeo distinto. Entonces, para el nivel en el que estamos, nosotros trabajaremos con celeridad media y con velocidad media. Y me atrevería a decir que principalmente trabajaremos con la velocidad media. Es, digamos, el protagonista de la mayoría de problemas que vais a tener que hacer a este respecto. Si queremos hacer un análisis un poco vectorial de lo que sería la velocidad instantánea, aprovechando que lo estamos comentando, bueno, pues si yo tengo, por ejemplo, una trayectoria por aquí entre dos puntos, punto S1 y punto S2, ¿vale? Pues una velocidad instantánea sería la velocidad en un punto concreto. Se representaría con un vector, que es el vector de velocidad instantánea, y sería un vector tangente a la trayectoria en ese punto. ¿De acuerdo? Por tanto, yo puedo establecer velocidad instantánea en todos y cada uno de los puntos de la trayectoria, de manera infinita. Un caso en el que se entiende perfectamente lo que es una velocidad media y una velocidad instantánea es cuando hablamos, por ejemplo, de radares, ¿vale? Si yo voy en mi coche por la autopista y voy a 120 km por hora y de repente pues aparece ahí una señal de 100 y un radar, lo que tengo que hacer es disminuir mi velocidad para que justo en el momento en el que yo paso por delante de ese radar, mi velocidad sea la legal, la adecuada, ¿vale? Para ese tramo. En cambio, también existen radares de velocidad media. Un radar de velocidad media no es más que un radar que está cubriendo una distancia entre dos puntos en el que el radar toma, digamos, el momento en el que el coche pasa por el primer punto y toma el momento en el que el coche pasa por el segundo punto. Como ese sistema conoce perfectamente la distancia que ha recorrido el coche, ¿vale? Puede calcular esa velocidad media. Bueno, en este caso sería esa celeridad media, porque no estaría teniendo en cuenta ni la dirección del sentido. De manera que se puede saber si el coche ha seguido la velocidad indicada pues por la señal en concreto en ese tramo. ¿Qué pasa? Que durante ese tramo el coche puede tener velocidades mayores o menores, pero para lo que sería el radar, lo que importaría es saber cuál sería esa velocidad media, que se calcularía de esta forma. Y a modo de resumen, para que todos estos conceptos queden claros, bueno, pues tenemos aquí un pequeño esquema que resume, digamos, lo que es la celeridad y lo que es la velocidad. La velocidad
me diría rapidez más dirección, porque se trata de una magnitud vectorial, ¿vale? Se calcularía dividiendo el desplazamiento entre el tiempo, puede ser negativa, a diferencia de la celeridad, y aquí un ejemplo, pues si voy a menos 20 metros por segundo, que también habíamos puesto el ejemplo antes de lo que significaría ese signo menos delante de una velocidad. Y la celeridad es, pues sencillamente, el valor, ¿vale? Qué tan rápido se mueve un objeto. ¿Vale? Pues, lo que sería la parte del módulo si hablásemos de un vector. El tipo es una magnitud escalar, es decir, no nos importa ni la dirección ni el sentido. La fórmula es el espacio partido por el tiempo. ¿Puede ser negativa? No, no puede ser negativa. Bueno, sí puede ser cero, pero no negativa, porque en este caso no nos importa si el objeto va hacia adelante o hacia atrás, o en cualquier otra dirección. Y un ejemplo pues, sería pues, una forma clásica de expresar una velocidad en nuestra vida cotidiana de forma común. ¿Vale? A modo de resumen, pues nos quedaremos con estas ideas. Como siempre digo, no hay nada como empezar a trabajar con ejemplos para entender muchísimo mejor los conceptos. Y con esto, pues nada, espero que te haya quedado un poquito más claro la diferencia entre estos dos conceptos y muchas gracias.